Dios les bendiga, amados. Es un privilegio, ¿verdad? Esta oportunidad que el Señor nos brinda, me brinda a mí, ¿verdad? Para poder ministrar la palabra del Señor hacia ustedes. Eh, Como saben, siempre le he dicho, no soy un predicador, ¿verdad? Pero sin embargo, quisiera compartir la palabra del Señor a través de una enseñanza que Él nos da, a través de la parábola de la semilla. ¿Okay? Eh, una parábola que ministrado a mi vida y que entiendo que es propicia para estos tiempos difíciles en los cuales estamos viviendo y, y nos permite, ¿verdad? Tratar de desarrollar nuevas formas, nuevas maneras, ¿verdad? De poder llevar la palabra del Señor y predicarla. Hoy lo que intentamos es básicamente poder desarrollar un poco, ¿verdad? Más que hacer una predicación, ¿verdad? Es poder dialogar y hablar sobre esta parábola y lo que podemos sacar, ¿verdad? En términos, ¿verdad? De valor, de esencia, de lo que nos pueda, ¿verdad? Ministrar nuestra vida y ayudarnos, ¿verdad? A seguir hacia adelante, a batallar, ¿verdad? En estos tiempos. Eh, Quisiera comenzar, ¿verdad? Orando, ¿verdad? Para presentar esta reflexión, ¿verdad? Este compartir y esperamos que, ¿verdad? El Señor también ministre a su vida como conforme ministró también a la mía. Te adoramos, Señor, y exaltamos tu poderoso nombre. Estamos agradecidos, Padre eterno, de la oportunidad que tú nos das, Padre mío, de llevar esta palabra conocida, Dios santo y poderoso, Señor, por muchos de nosotros. Quizás hay hermanos que pudieran desarrollar muchísimo mejor esta palabra, Dios mío, Señor. Pero simplemente quiero hoy, Padre eterno, compartir algunos puntos con relación a esta parábola. Bendito el nombre del Señor, para que podamos, Dios mío, Señor, estar prestos, atentos, Dios mío, Señor, hacer aquello que tú nos has mandado, Dios mío, Señor, a la gran comisión que tú nos has enviado a cada uno de nosotros. Te pido que tu unción, que tu Espíritu Santo, Dios mío, Señor, ministra nuestras vidas, esté con nosotros en esta hora, que tú te glorifiques de forma poderosa, de forma especial, Padre eterno, Señor. Padre, tu palabra se basta sola, Dios mío, Señor, para poder cambiar, transformar el corazón del hombre. Te pido en esta hora, Dios mío, Señor, que me utilices a mí, Padre eterno, como vaso, Padre mío, y que los hermanos que habrán de escuchar, Padre eterno, esta administración, al menos puedan, Dios mío, Señor, aprender algo, tener algo de valor que les pueda ayudar en sus vidas, Dios mío, Señor, ministeriales, que les pueda ayudar, Padre eterno, Señor, a seguir hacia adelante. Todo esto yo te lo pido por los méritos de tu Hijo amado Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Y en esta hermosa tarde, casi noche, quiero compartir con ustedes la parábola de la semilla o de la simiente. La misma se encuentra en Marcos 4, del 26 al 29. Y dice la palabra del Señor, decía además, así es el reino de Dios. Así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. La versión Dios habla hoy nos dice, y es que la tierra produce por sí misma. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Bendito el nombre del Señor. Y como parte de la introducción, ¿verdad?, de lo que queremos, ¿verdad?, compartir en esta noche, queremos decir hoy que esta parábola nos habla sobre el crecimiento del reino de Dios. En el libro de los Hechos podemos ver que a medida que las personas escuchaban, ¿verdad?, el mensaje
de salvación de nuestro Señor Jesucristo y comenzaban a creer que Jesús era el Mesías, entonces ahí comenzaba también a crecer el reino de Dios. Eso lo podemos ver en Hechos 4. Sin embargo, este es un reino totalmente diferente al reino que los judíos esperaban. Los judíos esperaban un reino político, un reino diferente, un reino de la tierra. Cuando Jesús fue a Galilea a predicar el Evangelio, Él decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que una vez concluida la misión de Jesús sobre la tierra, los apóstoles y discípulos se encargaron de expandir ese mensaje del reino, así como a nosotros se nos ha comisionado precisamente el Señor para que nosotros también llevemos, ¿verdad?, el Evangelio, llevemos la palabra del Señor a aquellos que la necesitan. Bendito el nombre de Jesús. Y volviendo y retomando lo que sería la parábola, Jesús compara esta parábola con el crecimiento del reino y nos dice en arroz y habichuela, un hombre que siembra una semilla en la tierra, que se va a dormir y en la noche la semilla brota y comienza a crecer. El hombre no sabe cómo internamente ocurre ese crecimiento. Básicamente esos son los diferentes tipos de, ¿verdad?, de lo que habla la parábola como tal, ¿verdad? Un hombre siembra una semilla, se va a dormir y por la noche sucede algo. Crece, ¿verdad?, la semilla, pero el hombre en realidad no sabe cómo ocurre ese crecimiento. ¿Y por qué? Me pregunto yo, ¿verdad? Y nos podemos quizás preguntar cada uno de nosotros. Porque es Dios quien da ese crecimiento. Ahora bien, vamos a mirar diferentes elementos, ¿verdad?, que podemos extraer, ¿verdad?, de esta parábola para que podamos, ¿verdad?, entenderla quizás un poquito mejor, para que podamos internalizarla y para que el Señor abra nuestro entendimiento, ¿verdad?, y que hagamos conforme su deseo, ¿verdad?, que es predicar el Evangelio. Y cada uno de estos elementos hay uno que es el que hemos estado comenzando hablando, ¿verdad? Está lo que se conoce como el reino de Dios. O sea que la parábola habla sobre el reino de Dios. ¿Y qué nos dice sobre el reino de Dios? Pues simplemente la parábola nos dice cómo es ese reino. E inclusive nos dice cómo se hace en ese reino, o las cosas que se hacen en ese reino. Así que debemos esperar, cuando leemos esta palabra, que Jesús nos va a enseñar algún tipo de método, algún tipo de metodología que nosotros como cristianos debemos seguir con relación al asunto que Él va a exponer, que en este caso el asunto que Él va a exponer es la parábola. ¿Okay? Así que debemos entender que lo que viene a continuación, con relación a la parábola, es para explicar, para poder explicarlo y para que nosotros lo entendamos y lo internalicemos. En esta ocasión en particular nos indica que el reino, o sea, el reino de Dios, crece permanentemente y de una manera oculta, de una manera que quizás usted no la puede ver, ni tú ni yo la podemos ver. Así que también la parábola llama nuestra atención con el hecho de que el reino o el avance del reino de Dios no depende del hombre. De hecho, inclusive la parábola nos muestra y nos dice que ni siquiera llega a entender la forma en que la semilla puede crecer. El versículo dice, crece sin que él sepa cómo. Así que hemos visto entonces que esta parábola nos habla del reino, ¿verdad?, del reino de Dios, y también nos habla sobre un hombre que echa una semilla. Así que con relación al hombre, la parábola nos muestra o nos dice que él simplemente echa la semilla,
que se va y se acuesta y que con el tiempo sucede algo extraordinario, sucede algo que él no puede comprender. Pero también podemos destacar que la tarea o la labor, ¿verdad?, de esa persona que siembra consiste simplemente en sembrar la semilla y al final cegar el fruto. Básicamente eso es lo que él hace, sembrarla y cegarla al final. Y sabemos, obviamente, que hay otras cosas en el medio, ¿no? Que además de simplemente sembrarla, muchas veces pues ese labrador o la persona que siembra la semilla prepara el terreno, le echa abono, la riega, ¿ok? Y al final cuando brota la semilla, pues simplemente la ciega. Pero el énfasis de la parábola es que el labrador no puede hacer nada aparte de esto que yo les he mencionado anteriormente, no puede hacer nada para que esa semilla crezca. Así que esto pone en evidencia la impotencia, ¿verdad?, del hombre, la impotencia humana para hacer crecer el reino de Dios. Pero sí la parábola nos enseña que sembrar es la responsabilidad del sembrador. O sea, que el sembrador se tiene que encargar de poder sembrar la semilla. Aunque no tenga ese poder, aunque no tenga esa capacidad para que internamente haga crecer esa semilla, hay algo que sí debe y tiene que hacer, y es sembrar esa semilla. Así como tú y como yo, mi hermano que me escucha, tenemos que sembrar la semilla de la palabra del Señor a otras vidas, aquellos que no nos conocen, aquellos que no le conocen, aquellos que andan en desesperación, en aquellos que están enfermos, aquellos que ciertamente necesitan de la ayuda del Señor. Así que ciertamente si tú no siembras, si nosotros no sembramos, pues obviamente no vas a producir nada, no vas a cosechar nada. Así que lo importante es que el labrador puede y tiene que sembrar la semilla. Ahora bien, ¿qué más nos podemos mirar sobre o entender, ¿verdad?, sobre este hombre que es el sembrador? También nos recuerda la parábola las diferentes etapas, ¿verdad?, del labrador. Porque habrá días que todo lo único que haga ese labrador va a ser sembrar. Otros días será simplemente esperar. Y al final poder cegar del fruto de lo que él ha sembrado. Bendito el nombre del Señor. Ahora bien, ¿qué podemos decir sobre la semilla con relación a esta parábola? Nos dice que crece y brota sin que el que la sembró sepa cómo creció. Y sabemos que la semilla la podemos comparar a lo que se refiere a la semilla es a la palabra de Dios, ¿verdad? Así que la palabra tiene en sí misma el secreto de la vida y del crecimiento. Tiene el poder para que nosotros nazcamos otra vez, como lo dice Primera de Pedro 1, 22 al 23 y Santiago 1, 18. Así que tiene el poder para que nazcamos otra vez y tiene el poder para ayudarnos a crecer, como establece Primera de Pedro 2, del 1 al 2. Y tiene el poder para salvar nuestras almas, Santiago 1, 21. Todo esto es posible porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderosa y está llena del Espíritu Santo que da vida. Así que el labrador debe tener confianza y esperanza en el poder de la palabra del Señor. Muchas veces sembramos la semilla, muchas veces le hablamos del Señor a alguna persona, bendito el nombre del Señor,
pero a veces como que no tenemos la confianza que la palabra que le hemos dado a la persona quizás haga un efecto o el efecto que debería tener hacer. El Señor te dice simplemente siembra la semilla, porque Él se va a encargar de hacer el resto. Así que vale la pena predicar y enseñar la palabra del Señor. La palabra del Señor, la semilla de Dios, está hecha, como nos dice segunda de Timoteo del 3, segunda de Timoteo 3, 16 al 17, nos dice que es para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra. Pero también la palabra de Dios nos sirve para compungir el corazón del pecador. Es el que toca, conmueve el corazón del pecador, para que ese pecador pueda arrepentirse y pueda venir a los caminos de Cristo. Bendito el nombre del Señor. También la parábola nos habla sobre la tierra. ¿Y qué podemos decir sobre la tierra? Pues la misma parábola dice que de por sí sola lleva fruto. O sea que la tierra produce por sí misma, que de por sí alimenta la semilla y que la hace germinar y crecer. Es el poder del Espíritu Santo el que produce ese comienzo de ese proceso, el que lo lleva a cabo por un periodo de tiempo y que luego lo termina. Bendito el nombre del Señor. Nosotros no sabemos cómo actúa el Espíritu Santo por medio de la palabra del Señor. La palabra se basta sola. Y cuando nosotros predicamos o llevamos una palabra de aliento a una persona, el Espíritu Santo se encarga o se encargará de ir buscando dónde puede penetrar dentro del corazón del hombre. Y si el corazón es un corazón sensible, pues el Señor va a entrar o va a tocar a la puerta para que entonces esa persona pueda abrir las puertas de su corazón a Jesucristo. Y hermano, una vez esa semilla comienza a germinar dentro de la salvación, comienza a germinar dentro del corazón del hombre, nada puede impedir que se desarrolle la obra que Dios quiere en ese corazón. El apóstol Pablo estaba convencido de esto y le decía a los filipenses en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Y ya estamos terminando, ¿verdad? Con este compartir. Solo nos resta hablar sobre la hoz. Y nos dice la parábola con respecto a la hoz, cuando el fruto está maduro, ciega el fruto, lo corta, porque la cosecha ya ha llegado. Así que la cosecha de Cristo, la cosecha que Cristo ha perdonado, la cosecha que le ha aceptado a Él como único y exclusivo Salvador, la cosecha de los que han dado fruto, la cosecha que han puesto por obra su palabra, los que han permanecido fieles a Él, esos van a ir a morar con el Señor cuando Él venga a buscar a su iglesia. Bendito el nombre del Señor. Así que, hermano, nosotros como hijos de Dios, como hijos del Altísimo, al igual que los apóstoles, al igual que sus discípulos, tenemos que sembrar la semilla de la palabra del Señor. Si miramos la parábola previa a esta parábola, la parábola del sembrador, Dios nos enseña que existen varios tipos de terrenos y que no todos los terrenos son aptos para sembrar. Así que debemos nosotros evaluar el terreno, ¿verdad? Y esta parábola, la parábola de la semilla,
nos muestra como que estamos seleccionando la buena tierra, ¿verdad? A diferencia de la otra que nos habla de diferentes terrenos. Así que debemos evaluar el terreno buscando sembrar en la buena tierra. Bendito el nombre del Señor. El crecimiento lento de la semilla es un llamamiento a la paciencia del labrador. Es un llamamiento a la paciencia del sembrador. Este crecimiento es apenas imperceptible, casi no se puede ver. Como cuando uno ve al hijo de uno, ¿verdad? Que uno está todos los días con él, cuando es pequeño, casi uno no lo ve crecer, pero está creciendo. Así mismo sucede, ¿verdad? Con la semilla. Así sucede con aquel que está recibiendo la palabra del Señor. Poco a poco se va llenando, va queriendo aprender más, va queriendo conocer más del Señor, hasta que llega el momento que comienza a dar fruto. Bendito el nombre del Señor. Así que creo que esta parábola es una prueba dura para el hombre moderno. ¿Por qué? Porque el hombre moderno entiende que las cosas hay que hacerlas rápido, que se hay que hacer unos objetivos, y esos objetivos tienen que tener tiempo y espacio, tienen que tener una fecha y que tienen que cumplirse y tienen que hacerse. En el caso de la parábola, el Señor nos dice que es un proceso lento, pero preciso. Así que quizás una de las tendencias más destructivas, ¿verdad?, que pudiera tener una iglesia es la insistencia, ¿verdad?, de tratar de obtener resultados de inmediato. Porque muchas veces nos cuesta, bendito el nombre del Señor, ¿verdad?, nos cuesta mucho esperar. En realidad no tenemos en ocasiones paciencia, aún ni siquiera en el ámbito cristiano. Pero Jesús dijo, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Es un proceso observable, es un proceso lento, pero que se va a llevar su tiempo y se va a llevar a cabo. El labrador debe descansar. Tú y yo, que somos las personas que se supone que tenemos que llevar la palabra del Señor, debemos descansar sabiendo que Dios está obrando. Porque el crecimiento no depende de ti ni de mí. En 1 Corintios 3:6 nos establece la palabra del Señor: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que, hermano, Dios es el protagonista supremo de la obra del reino, no nosotros. Nosotros somos simplemente siervos inútiles y, como dice nuestro amado hermano Damián, candidatos a ovejas. Dios les bendiga, amado. Espero que esta corta reflexión nos haya ayudado, ¿verdad?, y nos haya despertado en el sentido de que el proceso de la salvación, el proceso del ensanchamiento del reino de los cielos no depende de nosotros, es un proceso lento, es un proceso que quien lo maneja y quien lo gobierna es Dios. En estos tiempos tan difíciles donde está lo del COVID, donde hemos pasado por diferentes situaciones, ¿verdad?, en nuestra isla, se haría difícil, ¿verdad?, poder hacer algo con respecto con respecto a esta palabra. Pero ciertamente nosotros podemos ser personas que podamos mirar los medios que nos rodean, lo que tenemos disponible, lo que tenemos a la mano, como son los medios de comunicación, como son, ¿verdad?, las redes sociales. Y podemos utilizar esas redes sociales para poder sembrar, para poder plantar la semilla. Cada uno de nosotros conoce a alguien
en nuestra familia, en nuestras amistades, alguien que sabemos que es una persona sensible, que cuando se habla un tema del Señor, es una persona sensible, escucha. Bendito el nombre del Señor. Y nosotros debemos aprovechar esos medios, los correos electrónicos, para llevar una palabra de aliento en estos tiempos tan difíciles. Amén. Así que, hermanos, los dejo con eso. Los dejo con esta parábola. Les pido que la repasen, que la vuelvan a leer, que la miren en contexto con la parábola anterior. Bendito el nombre del Señor. Y que nos movamos, ¿verdad?, a misericordia, que nos movamos a hacer aquello que Dios nos ha pedido a nosotros que hagamos, que es predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Padre, en esta hora te agradezco la oportunidad que tú me das, Dios mío, Señor, para estar con los hermanos a través, Dios mío, Señor, de la tecnología. Te pido en esta hora que tú pongas tus manos de poder sobre cada uno de nosotros, que tú nos llenes de tu Santo Espíritu, que tú nos reveles, Dios mío, Señor, la necesidad de un familiar, la necesidad del vecino, la necesidad de aquel que nos tropezamos, Dios mío, Señor, con ellos de frente. Y que podamos, Dios mío, Señor, ministrar tu palabra, que podamos predicar tu palabra, sembrar esa semilla como tú nos los dices a través, Padre mío, Señor, de esta parábola y de esta corta reflexión, Padre eterno. Te pido, Dios Santo y Poderoso, que quites todo temor, Dios Santo y Poderoso, que tú rompas toda barrera, todo aquello que evita, Dios Santo y Poderoso, que nos estanquemos, Padre, y que no veamos más allá, Dios Santo y Poderoso. Que sepamos que tenemos, Dios mío, Señor, unas facilidades, Padre eterno, que tenemos, oh Dios Santo y Poderoso, Señor, unas redes sociales, hay, Padre eterno, Señor, correos electrónicos que podemos enviar a nuestros familiares, a nuestros amigos, Padre eterno, que podemos enviarles tratados electrónicos, Padre Santo, que podamos sembrar la semilla, para que, Dios mío, Señor, tu Espíritu Santo, como tú nos has dicho en el día de hoy, sea el que obre, Dios mío, Señor, desde afuera y entre en el corazón y en la mente, Dios mío, de aquellos que no te conocen, de aquellos que no saben, Dios mío, Señor, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que habrás de buscar una iglesia limpia, sin mancha. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.